Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El Ajá. efecto Rafael Cavada en los varones es totalmente superior Sí, po. en las damas, porque cada vez que viene Rafael Cavada, los varones que entran después, oye, Rafa Cavada, Rafa Sí. Cavada, Rafa Cavada, Rafa Cavada. Uno entra así, uno entra así, uno entra así. Uno entra así. Perdón, No, perdón. yo me miraba, al lado de Rafa Cavada, me trataba de arreglar el peinado, no, dije, ya, filo. No. Ay, Estoy que fuera. son, chicos, tienen que empoderarse, quererse ustedes mismos, no compararse con Pero nadie. es El que para límite son empoderarse ustedes. hay que elegir las peleas que tú das. Claro. Es como no saber hablar de corrido y querer ser vocera de gobierno. ¡Oh! Entonces, por ejemplo, ¡Bravo ya! con la mano en alto, con la Por mano en alto. ejemplo. No, yo ya he dicho que no hay que hablar de Mara. ¿Por qué no? Porque es como Porque, pegarle... no, porque es irrelevante. Lo he dicho varios aquí también hace Sí. una semana. Me parece que es desde el punto de vista de... Ahora, es fascinante porque Sí. es una caída en tiempo real en el prime televisivo. Es un reality, la política como reality. Y la caída de Mara es una cosa así como... Porque todos los días tú dices, ¿cómo la va a cagar? ¿Cómo la va a cagar? Y todos los días te da material cada día más intenso, de alguna manera, en cosas, por supuesto, relevantes en el sentido de una vocera que es, pero por lejos, la peor vocera en la historia de Chile. No solo la democracia, métele democracia, dictaduras, almirante, el que tú Todo. quieras. Todo, nunca vi una vocera tan, pero tan mala. Pero no tiene relevancia. Es decir, cuando uno analiza la política, habría que ver cuál es la gestión que está haciendo el Ministerio de Seguridad, porque esa es la promesa, qué es lo que está pasando con Hacienda entonces, a propósito del tema del chamullo de la reconstrucción nacional, no sé, qué hace el ministro de Vivienda. Entonces lo que quiero decir es que en el fondo la vocería es solamente un problema político importante, pero solo para ellos, no le hace daño al país. Más allá que uno pueda decir, bueno, una vocera tan mala, qué vergüenza, ya está bien, pero en el fondo digo, no le hace daño al país. A lo que le hace daño es al gobierno, solo al gobierno. Oye, y hablando de Mara Sedini, tenemos una alerta, porque no íbamos a hablar de ella, pero estábamos comentando de las declaraciones, o más bien las no declaraciones que dio respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes. Ahora, Mara Sedini respondió, turninas y turninos, ¿En ¿y serio? qué es lo que No. dijo? Hay una exageración. Sedini responde a críticas y reafirma que Estrecho de Magallanes es chileno. Ayer me venía bajando de la Esmeralda y tenía que hacerme cargo de la declaración de un almirante argentino, expresó la ministra. La vocera de gobierno Mara Sedini abordó la polémica con el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, reafirmando que el Estrecho de Magallanes es chileno sin discusión, dijo. Cabe recordar que esto surge luego de que Montero afirmara que la boca del Estrecho de Magallanes pertenece a su país. Tras ser abordada por la prensa, Sedini evitó responder si esta zona corresponde a territorio chileno, lo que llevó que el canciller Francisco Pérez Maquena tuviera que aclarar lo sucedido, afirmando que la soberanía en Chile es indiscutible. Ella conversó ahora con Radio Pauta, que esto fue lo último que tenemos, y dijo, cuando uno entra a la escena política son normales las críticas. Si se ensañan o no, a mí honestamente no me preocupa, dijo Mara Sedini. Yo tengo una responsabilidad y un mandato que me dio el presidente Kast. Y respecto a lo que sucedió ayer con sus declaraciones, dijo, hay una exageración en términos de que yo ayer me venía bajando de la Esmeralda. Había estado toda la mañana con el presidente y tenía que hacerme cargo de la declaración de un almirante argentino. Cuando a ti te preguntan, lo responsable siempre es decir, nosotros tenemos nuestros tratados y se respetan, sostuvo. De repente hay algunas exageraciones. Además, cuando te lo dice el periodista, tampoco tienes la información al 100%. Ahí no hubo ningún error, dice ella. Creo que exageran. Aseveró que el estrecho es chileno, por supuesto que es chileno, y no hay discusión al respecto. Lo que pasa es que no sabía de qué realmente me estaban preguntando. ¿Qué opinamos? Esta es la respuesta de último minuto de Mara Sedini. Así, a primeras, yo creo que no está asumiendo el error. La dejaron dar la prueba de nuevo nomás. Po. Y estudió. Ayer no... Tenía que dar la prueba ayer. Le fue mal. Dijo, profe, repitámosla. Vengo llegando de un viaje. Para subir una décima. Para subir una décima. Promédieme las 2 notas. ¿Cachai? ¿Darío? La atrevida ignorancia. A mí me gusta esa frase. Porque una cosa es la ignorancia, pero hay un fenómeno muy problemático hoy en día, yo te diría incluso como contemporáneo, que es la ignorancia cuando es atrevida. Es decir, soy ignorante y me importa una raja. Ella aún no entiende
de qué consiste ser la vocera de un gobierno, de un país. No lo entiende. Y por lo tanto su ignorancia es atrevida. Cuando ella hoy día hace esa disculpa, lo que hace es sigue ahondando y sigue mostrándole, insisto, no a nosotros, sino claramente a su propio gobierno, que esto es un comidillo, un secreto y a voces, donde efectivamente se agarran la cabeza a dos manos, porque les hace pasar, incluso con esta disculpa, vergüenzas todos los días, incluso más allá de lo que digan públicamente. Y ojo que soy testigo de aquello, porque como yo voy de vez en cuando al panel de Sin Filtro, converso con algunos con los cuales me llevo bien antes de entrar al panel, y lo que te dicen con los micrófonos apagados respecto a Mara Cedini en específico es distinto. Y Chuta, por ¿y con los supuesto, micrófonos prendidos? sí, lo que pasa, pero digamos, no los culpo porque obviamente, digamos, pasan las vergüenzas, pero después dicen, no, mira, la vocera lo ha hecho relativamente bien porque es lo que tienen que decir, ¿no? Yo creo que no hay problema, no los culpo por eso. Pero esa es la verdad. Y lo que hay aquí es una atrevida ignorancia porque no entiende que efectivamente el ejercicio de ser vocero no es leer un comunicado. Entonces, ella en Claro. todo, fíjate que lo habrán visto ustedes, lo que... Pero ya no me perdón, acuerdo si... pasó- Perdón, el Estrecho de Magallanes, para leer que el Estrecho de Magallanes sea chileno, la pauta va en el Santillana, cuarto básico también. Po. Exactamente. No, y tú sales jugando, porque en el fondo, ya, ¿Qué es hazme lo una que- pregunta claro. que no sepa. Y entonces digo, mira, esos son temas muy ¿Qué te importantes. parece el volante de Cruzeiro anoche, Darío? Mira, la Ujú. verdad que ha sido una reacción interesante de la gente que ha planteado, pero para hablar de fútbol es muy importante que hablen los especialistas. Me estoy reuniendo en este instante con la ministra del Deporte, vamos a conversar sobre los volantes, qué sé yo, de Kitty. Tenés que tener un cierto Sí, manejo po. en el mundo que te vaya a mover. O sea, ayer era decir, mira, estos son temas muy delicados. Yo nunca nosotros como gobierno nos vamos a permitir una opinión improvisada, porque para eso tenemos a un canciller y tenemos a un ministro de defensa y no sé qué. Pero Y le toma estamos- el peso que eso pero- que es delicado. Es que, Exactamente. Es que eso voy, ¿cachai? bueno, por eso te digo, por eso es una ignorancia atrevida. Porque además cree que diciendo lo que dice hoy día soluciona el error. Y no solo que no lo soluciona, lo empeora porque muestra lo devaluado que está su propio entendimiento de lo que es la vocería de gobierno. Y lo que lo hace ridículo, y por eso vuelvo a insistir, no es relevante, es grosero y festinamo, es que solo ella no lo entiende. Porque no es una cosa que uno podría decir, oye, la derecha no entiende la importancia de las comunicaciones. No, si lo entiende perfectamente. Son unos maestros. Y se mandaron un condoro que yo creo que no debe haber nadie en el gobierno de los que sugirió a Mara Cedini en algún minuto como vocero de gobierno. Los que dijeron, sí, podría ser. Y finalmente el presidente que dice, me convencieron. Que no esté estar pero arrepentido infinitamente y viendo qué hacen con este pastel de caca en términos de cómo lo logran sacarla sin hacerle un daño al gobierno. Ya, ok, eso no es divertido, lo reconozco. El pastel de caca es el problema, no la persona, para ser Sí. claro. Eso. Pero es un mojonazo que tienen que ver qué hacen con ello para ver en el fondo. Obviamente tienen que cuidarla, por supuesto. Además, yo creo que la culpa es mucho más del entorno que de la Por propia supuesto, yo también vocera. creo eso. Porque es sigue siendo evidente que no entiende en qué consiste la vocería de un gobierno de izquierda, de centro, de ultraderecha, de lo que sea. Pero el mundo político sí lo entiende. Y hay vocerías mejores y peores, y hay un margen discutible. Fue un súper buen vocero Vidal o no, alguien incluso podrá decir que no. La Ena von Baer también se mandó algunos, pero entendía, porque además tenía concepción política. Lo hemos dicho, lo han repetido, y cito, no me acuerdo a quién se lo leí por primera vez, creo que fue a la Marta Lago, que decía, si el problema de Mara Cedini es que claramente nunca le interesó la política, nunca leyó el diario, es muy evidente. Entonces lo que ha hecho es una carrera vertiginosa, justo en un lugar en lo que tú tienes que tener es manejo político para poder salir jugando de aquello que evidentemente no tienes por qué ni saber el tema eventualmente, ni saber cuál es la opinión del gobierno. Y ahí tú sales jugando con elegancia y siempre tenés buenas cartas para ensaltar, incluso para decir, mira, si con lo de Magallanes hubiera dicho, mira, esto es un tema fundamental y aquí lo importante, o sea, tenéis que tener la concepción de institucionalidad del Estado para poder decir rápidamente, esto es ministro de Relaciones Exteriores, esto es ministro de Defensa, y así un pool los ensalzáis, decís, ay, Chile en realidad no improvisa, la vocera no improvisa. Pero no. Pero no, ella Ahora, lo que respondió que, iba a un almuerzo. Sí, Lo único que y dijo. lo que sí quiero comentar, Voy a y ahí comer. sí, para cargarse a la propia Mara Cedini, hay también una cita que ella hizo, una intervención que hizo hace no tantos meses atrás, justamente en su programa favorito, donde ella señala y pone más el apelativo. Mira, eso es nuevamente
cuando te pasáis de rosca, porque trataba a las autoridades de gobierno, en el fondo los que no estaban haciendo la pega, en el gobierno de Boric, desde su propia impresión, que eran unos corruptos. Ella asociaba el hecho de la supuesta, su valoración de ineficacia o de mal trabajo, no me acuerdo a qué autoridad en particular se refería, pero en el fondo ministros de Estado, diciendo una que en el frase. fondo eran unos corruptos. Que el Ujú. primer acto de corrupción es tomar un cargo del cual no está preparado. No, no está preparado. Y no hay en la historia moderna de Chile, yo tengo un registro más o menos, tengo 52 años, pero yo diría que más o menos recuerdo como con cierta claridad al menos la segunda mitad del siglo XX, o sea, los últimos 70, 80 años de historia republicana, y creo que no ha habido, oye, te juro, ni con los almirantes y generales designados en el gobierno militar, alguien tan incapaz para la tarea que fue planteada como Mara Sedini en ese momento. Y te lo juro, no. Pero Darío, lo que está haciendo el gobierno ahora, entonces, como resistiendo, porque en realidad resistiendo Porque si no se come la tremenda derrota, al tiro. Claro. Y estarán desesperados, porque yo pienso ahora Desesperados. leyendo las declaraciones de Mara Sedini de hoy, donde tú dices disculpa, ella en ningún momento pidió disculpas. Al contrario, Sí. está diciendo exageraron, le pusieron color, yo me venía bajando de la Esmeralda, no entendí lo que me preguntaron, se ensañaron, hay gente que se va a ensañar. Yo me pregunto, y te pregunto a ver si tú conoces más desde el interior, ¿no habrá alguien que la asesore para decir otra cosa diferente a la que dijo hoy día? No, Porque es que o se manda sola, porque ya no se estamos, manda sola para nada. estamos viendo que está cometiendo error tras error, y después del error que cometió ayer, responde con un... O sea, parece chiste, es decir, como se están ensañando, la verdad es que me venía bajando a la Esmeralda, lo mismo que dijo ayer, iba a almorzar, o sea, ¿qué tipo de respuestas de una vocera de gobierno son esas? ¿Cómo no va a haber alguien que le escriba una respuesta No, un poco más decente? No, es que ese es el punto, no tiene solución posible. No tiene solución. Fíjate, mira, ya, salgamos del estrecho salgamos de temas difíciles. No sé si fue ayer o anteayer, pero fue esta semana, martes o miércoles. Lo del día del trabajador radial. Antes de ayer. Ayer, Ujú. creo. O ayer en la No, mañana. el lunes o martes. Sí. Sí, Bueno, el lunes Ya. creo. o sea, yo vi 5 minutos de su intervención, de hecho un trozo largo de su intervención, donde está ahí saludando y diciendo, ¿cómo no olvidar a Juanito de la Rivera y no sé qué? Empieza a mencionar a prohombres de la radiofonía nacional. Es evidente, ella es joven, o sea, es evidente que ella al 80% de lo que estaba mencionando no los Mm. conocía. Y no tiene por qué conocerlos. Y nadie le pide a la vocera que tenga una historia de amor con la radiofonía nacional. Claro. Ella no escucha, es decir, ¿cómo olvidar de la Radio Nacional? Ella no escuchaba Radio Nacional, que No. hace muchos años que ya no existe. Entonces, pero cuando tú haces eso, tú lo preparas y tú puedes decir, primero te aprendes la pauta, porque ella iba todo el rato, o sea, miraba, hace este ejercicio que es como de locutor charcha. Es como, no sé, el que dirige el bingo en la Quinta de Tilcoco. O sea, es como estar ahí y entonces, no, te están mirando. Es evidente que tú estás leyendo y estás diciendo. Entonces lo que quiero decir es, si ella no entiende, y eso es... Si ella no entiende que eso funciona muy mal, si no tiene ese mínimo manejo, va a seguir haciendo el loco. O sea, estamos hablando de que era para lucirse el tema de los trabajadores radiales. Sí, y no me nombró más encima. No, No, no. Y más encima después le dio, porque además, ahí tú te das cuenta, ahí tú te das cuenta de las polémicas del sector, el que amplifica ese momento en realidad es Checho Irane. Claro. Cuando después alega y arma la controversia de que no fue mencionado la agricultura. Y más allá de que quizás es torpe Checho Irane al decirlo, pero dale el punto. Chucha, tiene razón, po. Dale un cariñito a los tuyos. po. O sea, pero evidente. De hecho, mira, fíjate eso. Ella seguramente no lo menciona y seguramente también la asesoran. Dice, no, ni mencioné la radioagricultura, vos tú trabajaste ahí. Obvio que si ella iba a hablar, Sí, su experiencia más relevante era en radioagricultura, tu parte diciendo, armas pies que te armen un guión. Y Por además te lo aprendes, porque- supuesto. Entonces tú dices, bueno, Sí. como ustedes saben acá, yo no soy trabajadora radial, pero Pero, estuve 2 años en no sé qué, no sé qué. Claro. Y de verdad, todo lo que voy a decir ahora es mentira. Mm. Y cuando iba entrando siempre a los estudios, tienen esa magia, qué sé yo, como más de hecho lo tiene la radio, Sí, la radio, cuando tú entras al claro. locutorio, etcétera, y se prende la luz roja. O sea, que alguien te arme una pautita creíble. Y entonces desde ahí, tú mencionas a todos los que Es no bonita la conocen y radio. lo haces acá. Weón, ¿cómo es tan difícil? Está bien, yo soy No asesor pudo. comunicacional, pero no, No. estoy diciendo que tenga oye, un... tenemos las Tenemos el video. declaraciones, tenemos el Perdón. video para que lo analicemos acá. Estamos con Darío Quiroga, Francisco Caneo haciendo turno en vivo. Me están Mucha obligando gente a hablar de Mara conectada, así Seini al que final. denle Yo no like a la quería. transmisión y veamos el video. A ver. Es lo que A te ver. gusta.
yo le voy a Oye, tratar de Checho. suavizar todos los errores que naturalmente comete un gobierno que se está instalando, siempre y cuando esos errores no transgredan los principios por los cuales yo lo apoyé. O sea, si hay algo que no estoy dispuesto a renunciar, es a los principios. Yo soy el que más ha defendido a Mara Cedini desde este programa, Uy, una pero- persona que nació en este programa. Ayer hizo un punto de prensa donde saludó al Día del Locutor Radial y nombró prácticamente a todas las radios de Chile, menos a Radio Agricultura. No, se le fue el Hay amigo un que le dicho quedaba. popular que dice, ¿Tiene no hay número que cooperativo? morder la mano del que te da de Oh. comer. ¡No! Mara Cedini saltó al tema público en Radio Agricultura. Fue panelista de este programa y no hizo ninguna mención a su radio. Hizo mención a Radio Cooperativa, a todas las radios, y no hizo ninguna mención a la Radio Agricultura. Cooperativo, papá. Está al borde de un tema de transgredir ciertos principios. No, El ya, principio pero de más la o menos lealtad. eso sea, dijo. Sí. Se enojó, Checho. Claro, entonces se encima lo sintió. activó, entonces, mira, no le sale, o sea, combo que se perdía lo recibía la Mara Cedini, porque además o esto amplifica, entonces tú después, yo miré primero esto y después me fui a ver cómo ella había hablado. Y era lo que acabo de decir, una cosa patética. Entonces, esa falta de manejo le va a penar todos los días, no hay ningún día, porque lo que te quiero decir es, ella maneja muy mal la utilización de la minuta, de la pauta, porque en el fondo la lee. Yo lo comenté aquí hace como un mes atrás. A mí me tocó una vez en el panel con Mara Cedini, no la conocían, sin filtro, etc. Y a mí una cosa que me sorprendió, que de hecho en el programa te lo dije, al final ya me he quemado, porque más era una metralleta de tirar mierda y no generaba ninguna dinámica. Y eso es raro, porque en general el panel del frente es rudo, pero tú peleáis, pero como que de alguna manera igual yo logro como conectar. O sea, como al menos hablamos de lo mismo. Si yo te digo una cosa, tú me respondí, respondes. me decís, no sé qué. Pero ella tiene el guión, que tienen algunos, más rasca, que en el fondo es como, yo le tiro algo y ella me dice, estamos hablando, no tengo idea, de la alza de los impuestos, por ejemplo, o de seguridad ciudadana, y ella me dice, entre medio de la misma discusión, claro, pero ¿y la casa Allende, de Boric, no sé qué? Y entonces como, ya, pero si estamos hablando de, ¿cachai? Como después si queréis poner ese tema. Y eso es muy típico en una cierta mentalidad ultraderechista que no están para discutir, están para tener un listado, oh, verdad, ya, listo, Atacar, cualquiera atacar, de atacar. estas. Y las tienen ahí y las tiran. Y eso, para ser gobierno, Mara, ya no te sirve. Ya, pero... No sirvió. No sirve. No o le sea, sirvió. pero ya, tú la conocías y la derecha igual. Nadie entendía esa lógica de decir, oye, ya, es buena paneleando, tiene buenos reels, ¿cachai? Pero- vocera, hermano. Bueno, por eso... o no por- tiene cuadro. Pero o si no tiene nadie, cuadros, nadie po. del gobierno. Por eso se dice que faltan políticos en el gobierno. O sea, hay puro empresario y panelistas sin filtro y está pasando lo que está pasando. Pero pareciera ser que los políticos tampoco quieren entrar. Pero si hay dos apenas. Sí. Ah, pero los de los que. No, por ejemplo, el otro día vino acá Cecilia Pérez, que con su debilidad o pensamiento contrario, como vocera, bien. Bien, O Cecilia sea, Pérez. Próxima vocera Cecilia Pérez, chicos. Yo entiendo que no. No, yo creo Ah, que ¿tiene no, porque... rumores? No, yo- información. Ah. No, porque yo tengo la sensación de que el gobierno va a tratar de seguir, o sea, la pregunta política relevante, insisto, más allá es bien relevante la discusión ahora del tema económico y toda la cosa, pero la discusión política, que a veces la política va por un lado, e incluso la economía, los datos, la realidad concreta van por otro. Muy loco eso, pero es así. A mí me da la sensación que, claro, la discusión política, a todo esto no es literal, pero rima, es bien análogo al inicio del gobierno hace 4 años atrás del Frente Amplio y con todo lo que festinó, sobre todo la derecha y la ultraderecha, con esta lógica que eran cabros chicos, que no, en fin, todo eso. Y que llegaban los tíos concertacionistas a arreglar las macanas de los Bueno, niños. Sí. están un poco eso, porque han cometido tantos errores. O sea, la ministra de Seguridad, en un, por supuesto, nivel distinto. La ministra de Seguridad claramente, sin ninguna duda, ha sido una muy buena profesional en lo que ha hecho antes. Pero también cometieron un error, porque ya a esta altura del partido es bien visible que, al menos podríamos decir elegantemente, no era la mejor candidata para dirigir el Ministerio de Seguridad, no solo por el condorito inicial De Consuelo Peña. claro, y de bacanarse el poder y despacharse la tercera antigüedad de la PDI, sino porque además cuando después, las pocas veces que he tenido que hablar que la característica comunicacional es una, no la principal en algunos casos, en la vocería sí, en un ministro, pero está en el top 3.
y es muy débil, digamos, como comunicando. Es muy débil y se nota que, y es difícil después de años de carrete, donde además ha sido exitosa profesionalmente en un ámbito. O sea, es difícil, digamos, que Lewandowski a los 30 y tantos años, no sé, por reconvertirlo de defensa. De central.